Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la farándula turca, los chismes más jugosos y las novedades más candentes cobran vida. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de risas, alegría y por supuesto, mucha energía. Yo como siempre estoy súper emocionada y con el corazón latiendo a mil, porque hoy tenemos un tema que ha sacudido los cimientos de Internet, las redes sociales, los foros de discusión y en general, el universo del entretenimiento. Prepárense porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones, confirmaciones y secretos. Hoy vamos a hablar de algo que nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien, la pareja de oro, los protagonistas de nuestros sueños, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, se separaron. ¿Están listos para desentrañar este misterio, para analizar cada detalle, para sumergirnos en el drama y la intriga? Porque yo sí, y estoy segura de que ustedes también. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, les doy un pequeño contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, son conocidos por su talento innegable, su belleza cautivadora y por supuesto, por su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también, y esto es lo más jugoso, los unió en la vida real. Su relación, que comenzó siendo un secreto a voces, se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Miles de fans soñaban con verlos juntos para siempre, con un final de cuento de hadas que replicara, en la vida real, la romántica historia que protagonizaban en la pantalla. Los *Hande Kerem*, como se les conocía, eran sinónimo de amor, de complicidad, de pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en la vida, las historias de amor no siempre tienen finales felices. Y en este caso, la sorpresa fue, bueno, ya lo sabrán. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, preparen sus oídos y sus mentes, porque nos vamos a sumergir en este mar de información. Vamos a analizar los detalles, los posibles motivos, las reacciones de los fans, y por supuesto, las especulaciones que han inundado las redes. Esto promete ser un viaje lleno de sorpresas. Y antes de empezar a desmenuzar el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ya saben, el botón de suscribirse está justo ahí abajo. No se lo pierdan, es gratis. Ahora sí, empecemos con el drama. Como les decía, la noticia fue un shock para muchos. Corría el 3 de septiembre de 2025, una fecha que probablemente quedará grabada en la memoria de muchos fans. Las redes sociales explotaron con la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de oro, habían decidido tomar caminos separados. La noticia, que se filtró a través de diferentes fuentes y medios de comunicación, fue confirmada por la agencia de representación de ambos actores. Sin embargo, la información oficial fue escueta, limitándose a confirmar la ruptura sin entrar en detalles sobre los motivos. Esto, como era de esperar, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. La confirmación llegó como un rayo en un cielo despejado, dejando a los fans con el corazón roto y la mente llena de interrogantes. En un principio, los rumores apuntaban a diversas razones. Algunos medios de comunicación turcos, con supuestas fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a lanzar teorías. Se hablaba de la incompatibilidad de agendas y compromisos laborales como el factor principal. Recordemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más solicitadas en el mundo del espectáculo turco, con proyectos y compromisos constantes. Ambos actores tenían una agenda apretada, llena de rodajes, eventos, viajes y compromisos comerciales. La distancia, la falta de tiempo y la presión de sus respectivas carreras pudieron haber afectado la relación, desgastándola poco a poco. Otros rumores, mucho más escandalosos, hablaban de terceras personas. Se mencionaron nombres, se filtraron supuestas conversaciones, se investigaron fotos. En fin, el drama estaba servido. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Se especulaba sobre posibles infidelidades, celos y conflictos de intereses. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Hande, otros a Kerem, y muchos más simplemente lamentando el final de la relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos y memes. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial.
Los foros de discusión se llenaron de debates y análisis. En definitiva, la noticia generó un auténtico tsunami mediático. Las publicaciones en Instagram, Twitter y TikTok se multiplicaron por miles, con fans expresando su tristeza, su sorpresa y sus teorías sobre lo sucedido. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los motivos de la ruptura? Como mencioné, la información oficial fue muy limitada. La agencia de representación solo confirmó el hecho sin entrar en detalles. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos, con fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a filtrar información. Según estas fuentes, la ruptura habría sido amistosa, y ambos actores habrían decidido tomar caminos separados de mutuo acuerdo. Al parecer, la incompatibilidad de agendas y la presión mediática habrían sido factores determinantes. La presión de los medios, las críticas y la falta de tiempo para compartir juntos habrían desgastado la relación, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse. Se dice que ambos querían proteger su privacidad y evitar un mayor escrutinio público. Es importante recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. A pesar de ser figuras públicas, siempre han tratado de mantener cierta privacidad y de proteger su relación de los medios. Sin embargo, la fama, inevitablemente, los exponía a la opinión pública y a la constante especulación. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, era analizado y comentado por miles de personas. La presión mediática, los rumores, las críticas y la falta de tiempo para compartir juntos habrían desgastado la relación, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse. Se dice que hablaron largo y tendido sobre el futuro de su relación, y que, tras mucha reflexión, decidieron que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo reaccionaron Hande y Kerem? ¿Cómo enfrentaron el escrutinio público y la avalancha de rumores? Después de la noticia, ambos actores se mantuvieron discretos y evitaron hacer declaraciones públicas. Sin embargo, en sus redes sociales, compartieron mensajes y fotos que fueron interpretados de diferentes maneras. Buscaron la privacidad y evitaron alimentar aún más el drama. Optaron por el silencio, permitiendo que la tormenta mediática amainara poco a poco. Hande, por ejemplo, publicó una foto en la que se la veía sonriendo y disfrutando de la compañía de sus amigos. Este gesto fue interpretado como una señal de fortaleza y de que estaba bien, a pesar de la situación. Compartió fotos de sus viajes, de sus proyectos y de sus momentos de relax. Demostró que a pesar del dolor, la vida continuaba y que ella seguía adelante con su rutina y sus compromisos. Kerem, por su parte, compartió mensajes más introspectivos y reflexivos. En algunos de sus posts parecía aludir a la necesidad de seguir adelante y de aprender de las experiencias. Publicó fotos en blanco y negro con reflexiones sobre la vida, el amor y la pérdida. Se refugió en su trabajo y en sus pasiones. En ambos casos, los mensajes fueron recibidos con cariño y apoyo por parte de sus fans. Muchos seguidores les enviaron mensajes de ánimo y les desearon lo mejor en el futuro. La comunidad de fans se unió para enviar mensajes de aliento, para expresar su apoyo y para recordar los momentos felices que la pareja les había regalado. ¿Pero qué pasó con los proyectos profesionales de Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo afectó la separación a sus carreras? ¿Mantuvieron el éxito que tenían antes de la noticia? Como les decía, ambos son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo turco. Afortunadamente, la ruptura no afectó sus carreras profesionales. Ambos continuaron trabajando en sus proyectos, participando en nuevas series, películas y campañas publicitarias. Hande, por ejemplo, protagonizó una nueva serie que tuvo mucho éxito. Interpretó un papel diferente, demostrando su versatilidad y su talento actoral. La serie fue muy bien recibida por la crítica y por el público, consolidando aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, continuó trabajando en sus proyectos cinematográficos y televisivos. Participó en películas de diferentes géneros, demostrando su capacidad para interpretar roles diversos. Sus proyectos siguieron siendo exitosos, y su popularidad continuó creciendo. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial y respetuosa. En varias ocasiones, fueron vistos juntos en eventos públicos, demostrando que a pesar de la separación, mantenían una buena relación. Se encontraron en eventos de la industria, en festivales de cine y en galas benéficas. Se saludaron con respeto y demostraron que a pesar de los rumores, la cordialidad entre ellos prevalecía.
Esto sin duda fue muy apreciado por sus fans, quienes celebraron la madurez y el respeto que ambos demostraron. Demostraron que se podía terminar una relación amorosa de manera civilizada, sin dramas ni polémicas. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se darán una segunda oportunidad? Es difícil saberlo con certeza. El tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí es cierto es que ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho camino por delante. El futuro es incierto pero prometedor. Es probable que continúen trabajando en sus carreras profesionales y que sigan cosechando éxitos. También es posible que encuentren el amor de nuevo, ya sea con otras personas o, quién sabe, tal vez, en el futuro, se den una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades existen, y el destino puede deparar muchas sorpresas. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Que encuentren la paz, la felicidad y el amor que merecen. En cuanto a las especulaciones, es inevitable que sigan existiendo. Los fans siempre estarán interesados en la vida privada de sus ídolos y siempre habrá rumores y conjeturas. Pero al final, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y permitirles vivir sus vidas sin presiones ni juicios. Debemos respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la noticia de Hande y Kerem. Hemos hablado sobre la ruptura, los rumores, las reacciones de los fans y las posibles consecuencias. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estos temas. Es fascinante analizar el mundo del espectáculo y, sobre todo, ver cómo reaccionamos ante este tipo de noticias. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo un motivo específico? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos. La conversación está abierta. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros, los espectadores. Hasta la próxima.